¿Me acompañan por favor con una oración? Padre Santo, te damos la gracia una vez más por poder estar juntos en torno a tu palabra, por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es la cabeza de esta iglesia, la cabeza del cuerpo. Gracias por habernoslo dado a nosotros para que podamos vivir plenamente, para que podamos recibir esa vida en abundancia que Él nos trae de parte tuya y para poder abrir todas las puertas que necesitamos para que todos nuestros sueños y proyectos se hagan realidad con nuestro Señor Jesucristo de parte tuya. Gracias a Dios por esta reunión física y virtual. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, por habernos llamado de antes de la fundación del mundo y por poder vivir dignamente como vos querés que vivamos a medida que permanezcamos fieles y constantes en tu palabra, en nuestro Señor y en vos por medio de nuestro Señor. Y en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esto y la enseñanza de hoy, que funcione bien todo lo que sea la señal de internet. Amén. Bueno, hoy quiero compartirles una enseñanza que se llama permanecer en el Señor en esta vida. Justo me fui a preguntarle ahí a los muchachos cómo se pronunciaba, porque lo que vamos a ver acá es la punta del iceberg. Para poder tener una vida plena y en abundancia como Dios quiere que tengamos. Todo padre quiere dar a su hijo lo mejor para que él se desarrolle en su vida de la mejor manera. Así nuestro Padre nos dio a nuestro Señor Jesucristo, quien trae toda la abundancia que tiene nuestro Padre para nosotros. Vayan conmigo por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Allá por el final de la Biblia. Vamos a ir viendo poco a poco cómo entra nuestro Señor en acción en nuestra vida y cómo poder imitarlo para poder adquirir todas estas grandes promesas que nuestro Padre nos dejó por medio de Él. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muchos de los textos antiguos dicen directamente todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y esto tiene mucho sentido porque todo proviene de Dios. Todo nos fue dado por Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es un punto fundamental, porque la concupiscencia significa bíblicamente desorden mental. Una persona que se quiere desviar, que no quiere guardar la disciplina o la palabra de Dios en este día y tiempo. ¿Se acuerdan cuando el doctor Wilber enseñó: porque dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La corrupción se expande como un virus a causa de la concupiscencia humana. Ese es el mayor virus que tiene
el ser humano en esta tierra. Su concupiscencia, no querer ser humilde a Dios, no querer amar a Dios, no querer depender de Dios. Haciendo volar su mente. Hace poco escuchaba una enseñanza que daba el ejemplo como una pelotita de ping-pong que va y viene, que salta y va de un lado para el otro. Nosotros debemos aprender a pensar lo que pensamos. Pensar lo que pensamos. Vamos conmigo a Mateo capítulo 4. Hablando en esta vida que nos fueron dadas preciosas y grandísimas promesas, poco a poco nosotros vamos a ir viendo cómo adquirir estas promesas que nos fueron dadas. Porque esto es como cuando vos iniciás una carrera, estudias algo y tenés la promesa de que si estudias te vas a recibir. Entonces, para adquirir esa promesa, tenés que estudiar. Así también con el trabajo, honestamente hablando, aunque hoy no se da mucho en esta sociedad, cuando vos trabajás y cumplís con tu trabajo, tenés la promesa de que vas a adquirir tu jornal, tu pago debido a tu labor. Aunque hoy por hoy, en la Argentina, por ejemplo, tenemos mucho ñoqui, como decimos, y planeros, que no saben de qué se trata, tal vez lo que estoy diciendo. Pero tiene tal satisfacción poder adquirir algo por un esfuerzo que uno, gracias a Dios, hace que no tiene nombre. ¿Entienden? Mateo capítulo 4, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo le responde al mismísimo diablo y le dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense en la importancia de eso, porque Él pone el pan, la comida diaria, a la par de la palabra de Dios. El hombre puede sostenerse sin comida por un tiempo limitado, ponerle 2 meses y un poco más y nada más. Su vida se va a acabar si no ingiere comida. De la misma manera, si no ingerimos la palabra de Dios, nuestra vida se va a corromper, como decía, a causa de nuestra concupiscencia, porque, como decía el doctor William, nosotros no sabemos pensar. La palabra de Dios te enseña cómo pensar, cómo tener tus prioridades, qué es lo que es Dios primero, qué significa el Señor en nuestra vida, cómo podemos llegar a vivir plenamente. Permanecer en el Señor en esta vida tiene un sentido tal para la vida de hoy, del cristiano, que puede llegar al punto de tener éxito en todo lo que emprenda. Pero poco a poco vamos a ir viendo cómo eso se va incrementando en nosotros por medio de nuestro Señor. Vamos conmigo a Proverbios capítulo 4, mitad de la Biblia. Salmo, Proverbios. La palabra de Dios es tan vital como el alimento diario que el ser humano necesita para tener la energía suficiente como para vivir. Así de vital es la palabra de Dios. Cuando vos dejás de ingerir alimentos, el primer síntoma es que te volvés anémico. Cuando dejás de ingerir la palabra de Dios, que poco a poco vamos a ir viendo que se trata de nuestro Señor, comenzamos con la anemia espiritual, como quien dice. La anemia espiritual es
la falta de alimento. Capítulo 4, versículo 13, fíjense lo que dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Fíjense que 3 veces te dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Ustedes saben que el número 3 en la palabra de Dios significa algo completo. Te dice que de tal manera guardes la palabra de Dios, ese consejo, porque de eso es lo que te va a traer vida en sí. Ese es el orientalismo, que te va a ayudar a vivir mejor. Sigamos leyendo, dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben dónde tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios es básicamente eso, es vida para aquel que la halla y medicina a todo su cuerpo. Revitaliza, te da la energía suficiente como para vivir. Hoy por hoy nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Poco a poco vamos a ir viendo esto y vamos a ver el sentido de permanecer en el Señor, que es la palabra de Dios hecha carne en nuestra vida. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí es donde nosotros ingerimos la palabra de Dios. Ahí es donde yacen nuestros propósitos, nuestros proyectos, nuestros sueños y todo lo que anhelamos y soñamos. Ahí es donde tenemos que cuidar con qué alimentar nuestro corazón. Hoy tenemos una vasta producción de alimento que el mundo desparrama, ¿no es cierto? Un alimento que poco a poco te va corrompiendo la mente, según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que menos hace es llevarte a Dios. Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, acá es donde comienza la participación de nuestro Señor en nuestras vidas. Ustedes saben que en el versículo 1 que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esa palabra verbo es la palabra logos, que significa palabra, comunicación, doctrina, evangelio. Esa palabra de Dios en el principio era con Dios, era en el principio porque Dios dio su palabra en el principio y era la manifestación de Dios. Pero el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Entienden? Por eso que nosotros decimos que nuestro Señor vino a ser y es la palabra de Dios hecha carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tener a nuestro Señor hoy es un privilegio para la vida del creyente. En el pasado anhelaban esto.
porque tener al Señor es tener el poder de Dios. Ustedes saben que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el que se pueda salvar uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos mover las cosas. Podemos hacer que funcionen las cosas. Es la llave maestra para nuestra vida en abundancia. Fíjense ahí en el capítulo 15 del libro de Juan. Cada ser humano tiene básicamente un mismo proyecto: poder mejorar día a día, poder conseguir sus metas y poder tener éxito en la vida. Hay una forma de hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Y no es ninguna mentira. Ese mensaje, esa palabra de Dios que estaba con Dios en el principio, es un mensaje verdadero, no ficticio o limitado como recibimos el del mundo. Tenemos un sinfín de filosofías que nos dicen cómo llegar a tal o cual cosa. A veces le pegan, a veces no, pero les puedo asegurar que no son exactamente al 100% verdaderas como la palabra de Dios. Y siempre tienen un límite. La palabra de Dios no tiene límites. Nuestro Señor Jesucristo no tiene límite. Fue resucitado de los muertos. Ni la muerte le venció. Así que imagínense el poder que podemos adquirir nosotros por tener al Señor en nuestras vidas. Versículo 4 dice, hablando nuestro Señor Jesucristo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es la clave del éxito de cualquiera que quiera creer. Nuestro Señor Jesucristo no solo vino para traernos la salvación para la vida por siempre, sino que vino para traernos la vida y la vida en abundancia, como dice Juan en 10:10, en todos los sentidos. Dice, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Claro, ¿viste? Como recoger la basura. Así pasa en el mundo. El adversario poco a poco está recogiendo a la gente como basura. Por eso que el mundo va de mal en peor. Hoy estamos confinados por un virus. Todavía las consecuencias plenas de esto no se vieron. Pero ¿quién es el promotor de todo esto? ¿Entienden? ¿Por qué ocurrieron estas consecuencias? ¿Por qué ocurrió esto? Dice, a causa de la concupiscencia del hombre. ¿Se acuerdan que habíamos leído? La raíz del problema siempre ha sido la desobediencia del hombre. La raíz del problema. Si vos te vas a estudiar matemática, no te vas a poner a estudiar lengua. Tenés que estudiar matemática, obedecer y estudiar matemática. ¿Entendés? Si vas a trabajar en la albañilería, no te vas a ir con una tijera para cortar el cabello. ¿Entienden? Es una cuestión lógica. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino. Todo nos ha sido dado por su divino poder, por Dios. ¿Entienden? No podemos hacer otra cosa fuera de la vida que Dios nos dio. Bueno, podemos,
Pero la corrupción poco a poco empieza a crecer en el mundo y cada vez más y más. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué tremendo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que es correcto. Todo lo que compete a Dios y os será hecho. ¿Acaso Dios nos miente a nosotros? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo miente al decir esto? ¿Cómo podemos adquirir esto nosotros? Poco a poco vamos a ir viendo. Juan 8, ahí nomás vamos a estar viendo, vamos a ver versículos conocidos para refrescar nuestra memoria y poder tener ese alimento. Ustedes saben que un versículo de la palabra de Dios tiene todas las vitaminas y proteínas necesarias que requiere nuestra mente. No tenemos que andar consumiendo vegetales allá, carne allá y un montón de cosas. Está todo en la palabra de Dios y un solo versículo contiene cada una de esas cosas. Y nuestro Señor más. Versículo, y nuestro Señor igual, perdón. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. Eso es lo que cualquier ser humano está buscando. Libertad en su vida. Poder vivir plenamente. La clave es permanecer. Permanecer significa perseverar, ser constante, ser discípulo. Discípulo, por eso dice seréis verdaderamente mi discípulo. Viene de disciplina, que uno se autodisciplina. Uno toma la decisión de probar esto, porque Dios dice, probadme ahora en esto. Uno toma la decisión honestamente, porque el ser humano continuamente está buscando lo que es verdadero. Está cansado de la mentira. Y prueba acá, prueba allá, prueba por todos lados. Y le digo que hay muchos en la vida que viven probando y no consiguen nunca llegar al punto ese verdadero. Sacan un poquito de verdad acá, un poquito de verdad allá, un poquito de verdad allá, pero ¿saben qué? Son engañados continuamente y somos engañados continuamente. Y esto se logra por medio de una constante, de ser constante, de poder ser disciplinado. La disciplina es una manera de vivir. Es una manera de vivir. Cuando uno comienza a entrenarse en algo, al principio cuesta, pero después poco a poco va adquiriendo ese estado físico necesario para sostener esa disciplina. Y que esa disciplina le rinda los beneficios que promete. Preciosas y grandísimas promesas, dice la palabra. Dios no miente. Segunda de Tesalonicenses, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, no hay duda de eso. Seréis verdaderamente libres. Ningún ser humano vive libremente fuera de nuestro Señor Jesucristo. Hablan de la libertad de esto, de la libertad de aquello, libertad económica, libertad, un montón de cosas.
Pero les digo que ningún ser humano vive fuera de la libertad sin nuestro Señor Jesucristo. O en libertad sin nuestro Señor Jesucristo. Según el Tesalonicenses, fíjense a nuestro Señor, acá, capítulo 3, ¿cómo haces para permanecer en el Señor? Si nuestro Señor es la palabra de Dios hecha carne, significa que vos te disciplinás en la palabra, porque disciplinarte en la palabra de Dios es disciplinarte en el Señor. No es tan difícil. Y nuestro Señor, fíjense lo que dice acá, versículo 3, un versículo chiquitito pero poderoso. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. ¿Quién está afirmado plenamente hoy en esta vida fuera de nuestro Señor Jesucristo? Nadie. 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 La mayoría de las personas creen que están afirmados, pero nadie está afirmado fuera de nuestro Señor. ¿Entienden? Cuando nosotros vemos personas que aparentemente están afirmadas en su vida, totalmente hechas en su vida. Yo me acuerdo de una enseñanza que decía el doctor Wilber, que sinceramente uno los ve bien, ¿viste? Pero que nunca la sinceridad es garantía de la verdad. ¿Entienden? Es más, la gente sincera es la que más engaña. La manifestación de su sinceridad tiene tal engaño que muchos caen en su telaraña, como quien dice. La sinceridad no tiene nada que ver con la verdad de la palabra de Dios, y cuando poco a poco empezás a entrar en la vida de esta persona aparentemente afirmada, te das cuenta que no hay firmeza ahí. Es un engaño, pero ya entraste y ya fuiste engañado. La sinceridad nunca es garantía de la verdad. Nosotros tenemos que aprender a decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, escrito está. Y ahí comienza la verdad en nuestra vida. ¿Entienden? Uno de los errores más cotidianos del hombre es guiarse por la sinceridad. La verdad no tiene nada que ver con la sinceridad. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no es garantía. Pero la mayoría de las veces, por causa de la sinceridad, hemos sido engañados. Primera de Juan, capítulo 2. ¿No? Sí, capítulo 2. Y nos equivocamos, a veces cometemos errores, cometemos equivocaciones, pecamos, como quien dice, pero con Dios siempre nos fue dada una solución. Así que el versículo 1 quiero leerle. Capítulo 2, versículo 1. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. Y si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Vieron? Abogados tenemos nosotros desde antes de la fundación del mundo para con nuestro Padre. Básicamente es cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesucristo y seguimos con nuestra vida. No por causa de un pecado. Primero Juan. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Leemos de nuevo. Hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Entienden? A veces nos guiamos por la sinceridad de otros. A veces caemos en esa telaraña y somos engañados y pecamos. Nos descuidamos, ¿viste? Porque no estamos al 100%.
Pero tenemos un abogado al toque que te da cuenta, ¿viste? Pedí perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y volvé. Porque no por ese pecado vos vas a dejar de adquirir esa preciosa y grandísima promesa que Dios te dio. Esa es la capacidad de nuestro Señor Jesucristo. Si lo haces con un corazón honesto y manso. Por ahí te tarda un poquito más, pero llega. ¿Entienden? Dios no miente. Dice, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Entienden? Porque Dios entregó a su Hijo, amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo por todo el mundo. ¿Entienden? Para que todos se salven, para que todos puedan llegar a esa libertad, para que todos puedan tener éxito. ¿Entienden? Para que todos puedan adquirir esas grandiosas y preciosas promesas hechas en nuestro Señor Jesucristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está. La condición es guardar su palabra. Como dijo Jesucristo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le citó la palabra de Dios. Él fue tentado por el diablo y él le citó la palabra de Dios. Nosotros continuamente somos tentados, somos probados a dejar de lado la palabra de Dios. Y si la dejamos, abogado tenemos para con el Padre. Volvemos a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Entienden? Hay mucha gente que promueve al Señor Jesucristo, que lo cita al Señor Jesucristo, pero no guarda sus mandamientos, que es guardar la palabra, que dice la verdad no está en él. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y acá hay un versículo tan tremendo que muchos de nosotros mucho tiempo nos asustamos de este versículo. Por eso yo decía al comienzo de esta enseñanza que esta es la punta del iceberg. Muchos teníamos miedo de este versículo. Le soy sincero, le soy honesto, mejor dicho, porque fíjense lo que dice el versículo 7. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Bum! Nos volaba la cabeza. Versículo 6, perdón. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahí nos volaba la cabeza. Porque nos poníamos a pensar todo lo que hizo Jesucristo, que no sabemos ni por dónde empezar ni por dónde terminar con todo lo que hizo Jesucristo cuando nos ponemos a leer en la palabra de Dios, ¿viste? Pero ¿cómo anduvo él? Básicamente, ¿cómo anduvo él? Y acá es la punta del iceberg. Sin miedo. Este es el punto. Sin miedo. Quiero que ahí nomás en el capítulo 4, el versículo 18, si hay alguien que puede liberarse totalmente de lo que es el miedo, la incertidumbre, la duda y la desconfianza, es un hijo de Dios. Por eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El versículo 18, en el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora nosotros no estamos hablando acá de un amor sentimental, sino que estamos hablando del amor de Dios. Del amor de Dios, que no tiene nada que ver con el amor natural, sino del amor de Dios, que va mucho más allá de eso. Pero
cuando se trata de que yo debo andar como Él al mundo, debemos de decir el amor a Dios, porque yo soy el que va a amar a Dios. Acá no estamos hablando de un sentimiento, así que vamos a dar vuelta a la hoja y en el capítulo 5, y quiero que notemos acá, en el versículo 3 dice, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Acá estamos hablando de una disciplina de tener en nuestra vida, como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo, de decir, escrito está. Escrito está. Amar a Dios es andar como Él anduvo. Y amar a Dios es andar sin miedo. ¿Por qué? Porque tener al Señor Jesucristo, que es lo mayor que jamás alguien pudiera dar para suplir las necesidades. No hay problema, consecuencia o cualquier cosa mayor a nuestro Señor Jesucristo. No hay cosa mayor a su palabra. ¿Entienden? No hay algo más grande que la palabra de Dios o que nuestro Señor Jesucristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, es andar sin miedo, permaneciendo en su amor, en el amor de Dios. ¿Entienden? Sabiendo que estamos permaneciendo en algo mucho más grande a lo que nos quiere enfrentar, a lo que nos quiere tentar. Por eso podemos tener la victoria de antes de la fundación del mundo. Por eso podemos adquirir preciosa y grandísima promesa que nos fue dada en nuestro Señor por nuestro amado Padre de antes de la fundación del mundo. ¿Entienden ustedes? Por eso dice en 1 Corintios capítulo 13, hablando del amor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Entienden? El amor a Dios, el amor de Dios. El mayor de estos es el amor. Es el combustible del creyente. Es el combustible, lo que energiza la vida del cristiano. Es la proteína y la vitamina necesaria del que cree. Gálatas. Capítulo 5. Acá para acá. Ahí. Para allá. Para atrás. Efesios está y después está Gálatas. Ahí está. Capítulo 5. Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra o que es energizada por el amor. El amor de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios manifiesta en la vida de los hombres. Es así de potente. Es el combustible del que cree. Energiza. Esa palabra obra es la palabra griega energeo, que significa energía, que produce esa energía, que produce esas ganas. ¿Me entienden? Que produce esa vitalidad para seguir creyendo ante el problema o el desafío que uno enfrenta. Fíjense en Filipenses. Cuando uno tiene al Señor en su corazón, prácticamente tiene la palabra de Dios en su corazón. ¿Entienden? ¿Se acuerdan? Retén el consejo, guárdalo, porque eso es tu vida.
son vida a los que le haya, son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y uno, ¿dónde guarda su mandamiento? En el corazón. Y cuando uno realmente guarda la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, en su corazón pasa esto. Capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce así el querer por el hacer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Te motiva. La palabra de Dios te energiza. Cada vez que ves un problema, vos ves un desafío. Te volvés un atleta porque estás disciplinado. Vos querés salir y competir y ganar. Ya tenés la victoria con nuestro Señor. Querés salir a ganar. Como cualquier ser humano quiere salir a ganar en la vida. Con nuestro Señor ya nos fue dado eso. Eso es lo que produce el Señor en tu corazón, en mi corazón y en nuestros corazones. Eso es lo que produce la palabra. Eso es lo que produjo en nuestro Señor cuando anduvo acá. ¿Entienden? Porque Él amó a Dios y anduvo sin miedo. Es algo automático. Cuando te enfrentas a un desafío, vos tenés que saber que es la palabra de Dios. Y simplemente tenés que energizarte a creer esa palabra de Dios y el resto lo hace Dios. Porque es su palabra, no es tu palabra. Nosotros vamos a meter la cara por Dios porque es su palabra. ¿Entienden? Es su palabra. Bueno. Así que debemos tener esa confianza, esa seguridad, esa creencia de que Dios no falla. No falla. Debemos de seguir permaneciendo en el Señor en esta vida, porque es lo único que va a traer esa liberación a nuestra vida. Y nuestro Señor fue la manifestación y es la manifestación de Dios en este día y tiempo. Si alguno quiere ver a Dios, tiene que conocer al Señor. ¿Entiendes? No hay otra manera de conocer a Dios si no es por medio de nuestro Señor. Juan, capítulo 1, nuevamente. Evangelio. Sí, capítulo 1. Versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que dio a conocer toda la manifestación de Dios, toda la manifestación de su palabra, el que dio a conocer a nuestro amado Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Corintios, por favor. Ya le digo, segunda de Corintios. Estos son versículos que se me están viniendo, ¿no? No los anoté. Pero bueno, vamos a ver cómo la manifestación de Dios siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4. Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Entienden? En la cara de Jesucristo. Se expuso Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Él siempre fue la manifestación de Dios. Y nosotros podemos ser la manifestación de nuestro Señor Jesucristo hoy por hoy, como dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo.
Nosotros somos representantes, los representantes de nuestro Señor Jesucristo en esta era de gracia, a quien proclamamos para que ocurra esto, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque la gente se ha separado de Dios, se ha olvidado de Dios, ha desatendido de Dios y la corrupción ha venido a ser parte de sus vidas. Si queremos eliminar esta corrupción, este virus, esta pandemia, lo que sea, debemos permanecer en el Señor. Cerramos con una oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo por esta enseñanza, porque queda arraigado en nuestros corazones, por poder entender el valor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque con Él podemos llegar a andar como Él anduvo, sin miedo, amándote a vos, guardando tu palabra, que es el primer paso para poder después desatar todo ese poder que nos dejaste disponible en el nombre de Él y por medio de Él, que es este maravilloso don de Espíritu Santo. Gracias por poder manifestar este don, por poder operar este don para nuestra edificación y por medio de exhortación y consolación. Y por favor, Norma Mariño, lengua con interpretación. Sambaracata seraya serengue lengue tengue, brix de lángere que tengue brongo songo linga zunga. Hijos amados, quiero que sepan que mi palabra es luz, vengan en ellas confiados, ahí van a encontrar toda la verdad, mi palabra no miente, yo tengo todo para ustedes, de esa manera van a ordenar su mente de acuerdo a mi palabra. Gracias Dios por esto y por favor Carmen, lengua con interpretación. Mis niños amados, yo lo tengo esculpido en las palmas de mis manos, mis niños. Sepan que yo siempre estoy a diestra y siniestra de ustedes. Solo tienen que confiar en mí, en mi palabra que yo he dejado para ustedes y sigan así, mis hijos, porque yo los amo y los protejo siempre. Gracias Dios también por esto. Y también quiero que sepan, mis amados hijos, que realmente yo los amo, los guardo y los protejo. Y lo hice antes de la fundación del mundo. Lo estuve pensando de antes que los cree, los forme y los haga. Ustedes son lo mejor que yo tengo, ustedes son mis hijos. Yo entregué a mi hijo por cada uno de ustedes para rescatarlo y se reconcilien conmigo, para que estén conmigo y formemos esta familia hermosa y que sean el cuerpo de Cristo, caminando de victoria en victoria con Él, porque Él ha vencido a todo. Así que no duden de mí, porque en Él está mi poder y mi abundancia. Él les transmitirá cada una de las cosas que yo quiero para ustedes y ustedes verán que yo no miento, que verdaderamente siempre les dije la verdad y siempre quise lo mejor para ustedes y tengo el poder de lograr en ustedes lo que siempre quise. Así que no duden de mí. Gracias Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estas hermosas manifestaciones. Amén. Amén.